Sociológica. Exploramos los paradigmas de la sociedad por ti. En la conducción y locución de este espacio les acompañan Diego Díaz, Gianpaolo Lombardino y quien les habla, Michele Parente, estudiantes de la Cátedra de Sociología de la Comunicación dictada por Carlos Guzmán Cárdenas, y en la producción Vanessa Gudiño y Ashley Chavarri, también estudiantes de esta cátedra. Somos el equipo número 5. Hoy estaremos hablando sobre algunos de los paradigmas que engloban el término de la comunicación en la sociedad y si los medios masivos de comunicación influyen o no en los pensamientos o acciones de las audiencias. Concretamente, los temas que estaremos abordando con más énfasis son la teoría de la agenda setting y la teoría de uso y gratificación. Y que consideramos como estudiantes de comunicación social de la Universidad Católica Andrés Bello, importantes para entender el entramado social de hoy en día. Cabe aclarar que el término del funcionalismo lo consideramos parte importante de esta charla, para poder entender que la sociedad está constituida por partes que funcionan para mantener el conjunto de las mismas. Básicamente nos ayudará a orientar cómo podemos entender a los medios masivos de comunicación para la formación de la opinión pública. No hay una respuesta definitiva en todo lo que abordaremos hoy, pero al menos sirve para entender mejor el fenómeno de la comunicación en la sociedad. Eso que mencionas desde una perspectiva comunicacional, se puede decir que la opinión pública es el resultado de la interacción entre los medios de comunicación y la sociedad, ya que ambos influyen mutuamente en la construcción de la realidad social. Y desde una perspectiva funcionalista, se puede decir que la opinión pública es el resultado de la armonización entre los medios de comunicación y la sociedad, ya que ambos cumplen funciones sociales que contribuyen al mantenimiento del orden y el equilibrio social. Entonces, los medios de comunicación no solo transmiten información, sino que también pueden enfatizar, descontextualizar, distorsionar y simplificar la información, según sus intereses económicos, políticos o ideológicos. Así es. Los medios pueden establecer lo que se conoce como la agenda setting, es decir, determinar el efecto de carácter cognitivo sobre qué temas son más relevantes o importantes para la opinión pública. De esa forma, los medios no le dicen a las audiencias qué pensar, sino sobre qué pensar. En ese caso, ¿quién creen ustedes que opina? ¿El medio, el individuo o el medio por el individuo? Todas las opciones mencionadas son válidas. Sin embargo, no pensamos que los medios de comunicación son omnipotentes ni omniscientes. Estos también dependen de las demandas de la sociedad. En este caso no consideramos que el receptor sea pasivo ante el mensaje, pero tampoco que sea totalmente crítico en la información. Al final puede pensar que interpreta la información sin que el medio lo haga por él, pero a su vez el medio está condicionando su forma de pensar al dejarle claro qué información es más importante que otra. Por ende, prestará más atención a una que otra. Esta teoría trae consigo otras agendas de la comunicación como la política, la mediática y la pública. A su vez, cada una de estas puede alterar o influenciar a la otra. Hay que tener en cuenta que en el estudio de la comunicación hay ciertos márgenes de apreciación. Por ejemplo, las necesidades de un mensaje, si existen procesos de selección de información y si la audiencia es compleja, ya que ésta puede verse definida por ideologías, culturas, etc. Por otro lado, la teoría de uso y gratificación explica que los efectos por parte de los medios dependen del uso que la audiencia hace de la misma y por supuesto de la satisfacción que buscan recibir. Lo curioso de esto es cómo se exponen el medio y bajo qué contexto lo hacen. Pero incluso se han llegado a formular dudas acerca de si realmente la audiencia es activa y si los medios son realmente quienes crean o no estas necesidades. Lo que dices guarda relación con la teoría de la percepción selectiva, la cual explica que los mensajes son interpretados de forma selectiva, cuyas bases residen en las diferencias de los hábitos de percepción de cada individuo. Entre ellos, perciben un mismo mensaje de forma diferente. Un ejemplo sobre eso y que mencionan en el libro de Antonio Lucas es sobre la votación de un partido político en el que los medios transmiten la información, pero la audiencia es selectiva con sus decisiones. Por ende es selectivo con el medio que buscará que satisfaga sus necesidades, teniendo que ver un poco con la teoría de uso y gratificaciones. Y al final el medio no termina siendo suficiente para provocar cambios reales en las conductas. Por ejemplo, a nivel educativo, las personas podrían determinar ciertas conductas
o de entrada no entender la información. Entonces, se puede pensar de dos formas. O el individuo es quien le atribuye los efectos a los medios, o son los medios que originalmente buscan que el individuo piense de esa forma. También puede ser el caso de que haya un mediador entre ambos. Por eso se dice que todo depende de algo. No, claro, además no quiere decir que la información por sí sola vaya a cambiar radicalmente a la persona, pero quizás pueda reforzar sus pensamientos. Esto se explica gracias a la teoría de reforzamiento de las opiniones, en el que el cambio radical es lo que menos se observa. En este caso, el individuo tiende a recordar lo que quiere y eso es potenciado por estímulos externos. Un caso de estudio del funcionalismo, relacionándolo con lo que comentabas, es el estudio de los medios y cómo estos actúan por medio de mecanismos de manipulación, que provocan un intercambio de ideas, ya sean desviadas o no, en una sociedad de masas. Hasta cierto punto, parece que la sociedad es sujeto de prueba de un laboratorio. En este tipo de casos, cuando se van a estudiar, se toman en cuenta los factores que pueden provocar un cambio en cómo se plantea el mensaje. Si es colectivo o individual, fuerte o no, pasivo o no, y si es selectivo o no. Al final, nuestro mayor interés con este espacio no se trata de averiguar cuál teoría es más importante. Lo importante es que como comunicadores sociales, y tú que nos estás escuchando, debemos ser conscientes de cómo es la naturaleza reformable o cambiante de los medios. Ya después, con qué intención los utilicemos, dependerá de cada uno. Y mencionar también que la comunicación no es un proceso de simple ida y vuelta. Como ya se han mencionado, puede generar cambios y se sabe que la realidad es una estructura de relaciones y pensamientos, lo que hace que tenga criterios sociales significativos. Por último, aclarar que el funcionalismo no es una teoría estática, que simplemente evalúa el propósito de las partes que componen la sociedad, a pesar de aplicar procesos metodológicos en sus estudios. En ellos también se busca entender los cambios que se pueden efectuarse en la sociedad. Hemos llegado al final de esta edición, pero recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter como @sociológica_oficial. Allí nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros episodios. Esperamos que les haya sido interesante el tema que abordamos hoy y nos estamos escuchando hasta la próxima. Sociológica. Exploramos los paradigmas de la sociedad por ti.